Welcome to this program Because He's Nice. Bienvenidos al programa Because He's Nice Level A2, nivel A2. The topic for today is WA question in simple past. El tópico de hoy día es los WA questions en pasado simple. Okay, let's invite you to watch the following explanation. Los invito a observar la siguiente explicación. Okay, let's start with this. Empecemos con esto. Sentences, oraciones. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Where did you go last weekend? ¿Dónde fuiste la semana pasada? Recordemos que el pasado simple sirve para indicar acciones que ya se han realizado en el pasado. Ya revisamos los yes no question, que son preguntas de sí o no, y en este caso estamos revisando los WA question, que son preguntas informativas, o sea que necesitan otro tipo de respuesta, de pronto una respuesta completa. Por eso volvamos y repetimos: What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Where did you go last weekend? ¿Dónde fuiste la semana pasada? Okay, WA question in simple past. We have to start with the question word. Tenemos que empezar por las palabras de preguntas. What, ¿qué o cuál? The meaning information, o sea que pregunta sobre información. Where, ¿dónde? Que pregunta por un lugar, place. When, ¿cuándo? Que se refiere a tiempo. ¿Cuándo sucedieron las cosas? Time. Who, ¿quién? Que se refiere a una persona. Why, ¿por qué? Busca una razón, reason. And how, que es de manera o de forma. Ok, structure of WA question. La estructura de los WA question. Tenemos que revisar bien la base estructural para poder organizar nuestras oraciones. Primero, colocamos el WH word más el auxiliar did, sujeto y la forma base del verbo. Cuando nosotros usamos el did, recordemos que es el pasado del do. En presente simple nosotros usamos el do. Y el pasado de este auxiliar es did. Y habla de colocar la forma base del verbo que se refiere a un verbo en presente. Cuando nosotros trabajamos en oraciones en pasado, ya sea en yes no question o WA question, recordemos que el verbo va en su forma base que es presente. ¿Cuál es la razón? Porque ya tenemos la presencia del did. Entonces, we use did for all subjects. Usamos el did en estas oraciones. The verb stayed in base form. El verbo permanece en su forma base, en su forma original, en su forma presente, como por ejemplo go, eat, play, visit, and so on, y demás. Example: What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Where did she go? ¿Dónde fue ella? When did they arrive? ¿Cuándo llegaron ellos? Why did he call you? ¿Por qué te llamaron? Who did you meet? ¿A quién conociste? Recuerden la estructura. Tenemos aquí el WH word, luego tenemos el did, luego tenemos el sujeto, luego tenemos nuestro verbo en forma base y luego un complemento si es necesario. Ok, more example. Let's review more example. Revisemos más ejemplos. Correct WA question. Ok, what did you eat for breakfast? ¿Qué comiste en la mañana? Nuestra respuesta sería, en una respuesta corta, I ate cereal. O sea, ¿qué vamos a ver aquí? Que nuestra oración se vuelve a pasado. Se vuelve una oración afirmativa en pasado simple. Where did your parents travel last year? ¿Dónde viajaron tus padres el año pasado? My parents traveled to Miami. Mis padres viajaron a Miami. Who did she visit on Sunday? ¿A quién visitaste el domingo? She visited her grandma. Ella visitó a su abuela. When did the movie start? ¿Cuándo empezó la película? Nuestra respuesta sería
The movie started yesterday. La película empezó ayer. Why did they study last night? ¿Por qué estudiaron ellos anoche? They studied because they had a test. Ellos estudiaron porque tenían una prueba, un examen. Recordemos que es muy importante cuando nosotros hacemos la pregunta con why, que es ¿por qué? Yo voy a responder con because. ¿Por qué? Ok. Guide practice, guía práctica. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste la semana pasada? Mentalmente usted puede responder de donde está realizando su tarea y observando este video la respuesta, ¿no? What did you do last weekend? Where did you study English before? ¿Dónde estudiaste inglés antes? Who did you talk to yesterday? ¿Con quién conversaste ayer? When did you wake up today? ¿A qué hora te levantaste hoy o cuándo? Why did you choose this career? ¿Por qué escogiste esta carrera? Ok, let's review a summary about this. Recordemos y veamos un resumen acerca de esto. The question were, what is asked for? ¿Para qué nos sirve? Example question. La oración en sí realizada y un ejemplo de respuesta. Ok, let's review. Was, ¿qué? ¿Para qué sirve? An action or a things. Para conversar sobre una acción o una cosa. Example. Why did you read? ¿Qué leíste? Answer. I read a book. Leí un libro. Where, ¿dónde? ¿Qué pregunta sobre un? Recordemos, lugar. Muy bien, lugar, place. Ok, la oración sería, where did they play? ¿Dónde ellos jugaron? La respuesta es, they played at the park. Ellos jugaron en el parque. When, cuando, se refiere a tiempo. When did she arrive? Cuando ella llegó. She arrived at 8 p.m. Ella llegó a las 8 p.m. Who, ¿quién? Que se refiere a personas, como se los había indicado ya antes. Example question, what did you cry? ¿Por qué llorabas? ¿O lloraste? Because I was sad. Porque estaba triste. How? In what way? Remember, manner. También se refiere a la manera. How did you come? ¿Cómo llegaste? My answer is I came by bus. Vine en bus. Okay. And the last activity in this class is quick assessment. Vamos a un conocimiento rápido, a una revisión rápida de lo que han aprendido ustedes hoy día. Choose the correct option. Tenemos did you go yesterday? Tenemos la opción do, did o where. You have to remember that you have to use the WH word. Tenemos que usar la palabra de pregunta. Where? Where did you go yesterday? Ok, the next. Where did she? Y aquí nos faltaría nuestro verbo. Y si pueden recordar que era el verbo en su forma base. Went, go o gas. En este caso sería go, porque reglas no vamos a aplicar. Luego, did they arrive? My question word sería when. When did she arrive? Cuando ella llegó. Y la última, why did he come late? Recuerden que el verbo siempre va en su forma base, por eso escogemos come. Ok, remember the knowledge about the WA question. Recuerda los conocimientos de los WA questions. Es importante que usted recuerde que en los WA questions nosotros manejamos el verbo en presente. For a better explanation about this, let's watch a short video. Who, que significa quién o quiénes. Where, dónde. Why, por qué. When, cuándo. What, qué o cuál. Which, cuál o cuáles. Whose, de quién o de quiénes.
Y how, que a pesar de que how no empieza con W, es considerada también una question word. How significa cómo y tiene algunas combinaciones. Por ejemplo, how many, cuántos, how much, cuánto, how far, a qué distancia, how long, por cuánto tiempo. ¿Y cuál es la estructura de una oración usando question words? Veamos. Vamos a tomar como ejemplo esta pregunta para analizar la estructura de la oración. ¿Qué hiciste ayer? Yo quiero saber qué actividades realizó esta persona el día de ayer. Para hacer esta pregunta en inglés vamos a iniciar con el question word. En este caso, what, que significa qué. Seguidamente vamos a utilizar el auxiliar did. La función de este auxiliar es indicar que esa pregunta corresponde al pasado. Recordemos que los question words se utilizan en diferentes tiempos verbales. La función del auxiliar es indicarnos precisamente en qué tiempo verbal yo estoy haciendo esta pregunta. En este caso, did específicamente hace referencia al tiempo pasado. Seguidamente vamos a mencionar el sujeto de la oración, sobre quién yo estoy preguntando o sobre quiénes. Y luego vamos a mencionar el verbo principal. Este verbo lo vamos a decir en presente, en su forma simple. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar did, que nos indica que esta pregunta está en pasado. Aquí no es necesario que yo coloque ese verbo en pasado. De hecho, es incorrecto. Y por último vamos a mencionar el complemento. En este caso, la palabra yesterday es una expresión correspondiente al tiempo pasado. Entonces, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Y así de fácil construimos preguntas en pasado simple con los question words. Veamos algunos ejemplos. Who, sabemos que significa quién o quiénes. Por ejemplo, ¿a quién llamaste ayer? Who did you call yesterday? Vean que estamos respetando la estructura de la oración. El WH word, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. ¿A quién invitaste a la fiesta? Who did you invite to the party? ¿A quiénes ayudó ella el mes pasado? Who did she help last month? Veamos más ejemplos. Where significa dónde. Por ejemplo, ¿dónde aprendiste inglés? Where did you learn English? ¿Dónde aprendiste a cocinar? Where did you learn to cook? ¿De dónde sacaste esa idea? Where did you get that idea? Como pueden notar, y les reitero, la estructura siempre va a ser la misma. El siguiente question word es why, que significa por qué, y lo utilizamos para saber el motivo o la razón de algo. Veamos. ¿Por qué condujiste mi coche? Why did you drive my car? ¿Por qué eligió vivir en Londres? Why did you choose to live in London? ¿Por qué me elegiste para el trabajo? Why did you choose me for the job? When es otro question word muy utilizado y significa cuándo. Veamos. ¿A qué hora te acostaste o cuándo te acostaste? When did you go to the bed last night? ¿Cuándo lo viste? When did you see him? ¿Cuándo llegaron por primera vez a China? When did they first come over to China? What? What significa qué.
Veamos algunos ejemplos. ¿Qué le pareció la idea? What did you think about the idea? ¿Qué hicimos en la última lección? What did we do last lesson? ¿Qué le hizo a ella? What did he do to her? Which significa qué o cuál cuando tenemos pocas opciones. Veamos. ¿A qué parque fuiste? Which park did you go to? ¿Qué blusa compró? Which blouse did she buy? ¿Qué países visitaron? Which countries did they visit? Whose, ¿de quién o de quiénes? ¿De quién era la casa que compró? Whose house did she buy? ¿De quién es el libro? Whose book did you take? ¿De quién era la casa que vieron? Whose house did they see? Y por último tenemos how, que significa cómo. Veamos. ¿Cómo hizo la conexión? How did you make the connection? ¿Cómo te fue en el examen de inglés? How did your English test go? ¿Cómo se enteró de la fiesta? I hope the explanation was useful for you. Espero que esta explicación haya sido útil para usted. Don't forget to make the tasks. No se olviden de realizar las tareas. I'll see you with the next topic. Los veré con el siguiente tema.